Este anime es uno de esos animes que ves para ver qué tal y resulta ser una historia que tiene un significado más allá de solo entretener, haciendo que analices un poco más sobre detalles que sueles descartar a tu alrededor. Así que hoy te muestro de manera general quién es Kotaro y por qué decidió vivir solo. La historia presenta de manera indirecta y subliminal 4 temas sensibles y muy importantes que muchas veces en la sociedad se suelen descartar. Por ejemplo, los niños y su vulnerabilidad, la visión de los niños sobre el mundo que los rodea, la responsabilidad de los adultos con los niños a su alrededor. Todos estos temas son observados por Kotaro y los adultos con los que comparte a diario, ya que son ellos los que se percatan que este niño trae un mensaje muy directo que los hace actuar en favor de Kotaro, como si hubiesen decidido que él es su responsabilidad a pesar de solo ser un vecino. En la historia se muestra cómo Kotaro es un niño de 4 años que ha decidido valerse por su cuenta, quien a pesar de sus limitaciones pues vive solo y cumple con todas las responsabilidades que le competen y las cuales desempeña de forma cotidiana y sin falta. Proviene de una familia disfuncional que le ha causado un daño emocional terrible, donde su carácter cambió y su inocencia se vio interrumpida por la necesidad de ya no ser visto como una molestia. El trauma que él ha sufrido lo ha llevado a refugiarse en su anime favorito, y este personaje es quien lo alienta, le da fuerzas y le da sentido a su vida. Por lo menos así lo percibe el pequeño Kotaro. A pesar de esto, Kotaro tiene momentos en que refleja que sigue siendo un niño inocente, tierno y muy vulnerable ante sus problemas. Kotaro, al haber vivido momentos tristes y desagradables con sus padres, logró desarrollar un sentido de empatía, lo cual hace que perciba cuando alguien necesita algún consejo y probable ayuda. A su corta edad, comparte con grandes y pequeños, dejando un mensaje positivo y de reflexión. Y es allí donde todos comprenden su punto de vista, el cual habían estado ignorando con el pasar del tiempo. Vive solo porque desea ser fuerte, funcional y proactivo. Su meta se basa en no necesitar de un adulto y resolver sus problemas por su cuenta para no ser una molestia, ya que considera que los niños, al ser indefensos, son débiles, haciendo que siempre necesiten de un adulto, y esto los lleva a ser molestos para esos adultos que están a su alrededor. El deseo real de Kotaro es disfrutar de la compañía de sus padres, ser el mejor hijo que jamás hayan tenido para que no se alejen de él otra vez. Este deseo no se limita a sus padres, porque en la historia se refleja que también comparte ese sentimiento hacia sus vecinos, quienes decidieron apoyarlo como si fuera parte de su familia. Este anime es recomendado porque la historia es bastante interesante. Es probable que, al igual que yo, al inicio no te llame mucho la atención el dibujo o la manera en que está presentada, el color y demás, pero a pesar de no ser muy llamativo en esos aspectos, es un anime corto que tiene un lindo mensaje que me parece que deberías ver. Espero que te haya gustado este video. Si es así, no olvides darle me gusta y suscribirte activando también las notificaciones. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.